Vamos a unirnos ya. Bien, buenas tardes para todos. Buenas tardes, buenas noches casi. Son las 5:45, 17:46 exactamente de hoy. Es miércoles 25 de octubre de 2023. Un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez, profesor de Derecho Romano de esta sección G del curso correspondiente al segundo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les saludo cordialmente y pues ya estamos en paso de ver las maneras de adquirir la propiedad. En ese tema nos quedamos el día lunes y hoy vamos a tratar de retomar la clase más o menos allí por donde nos hemos quedado. Habíamos hablado creo que de la accesión y de otras. Nos tocaba creo que la tradición o la tradición. Quería decirles que escuché un comentario el otro día acerca de cuándo va a ser el examen, cuándo van a empezar los exámenes. No sé exactamente las fechas, pero de lo que sí escuché y que interesa a todos es que en esta oportunidad me parece que los exámenes correspondientes a derecho romano no van a hacerse al final, sino van a ser de los primeros. Recuerdan que en los parciales, en el primero y segundo parcial, el examen de romano ha tocado a penúltimo, me parece, por lo que escuché que lo van a programar para las primeras fechas. A ver qué va a pasar, qué sucede con eso, pero en cuanto tenga una información cierta, más exacta, pues se las voy a compartir también. De momento lo que les comparto ya es mi escritorio para que podamos seguir por donde nos quedamos en el punto de la adquisición de la propiedad. Bien, pues aquí está más o menos, aquí está la pantalla en la que estábamos. Y recuerdo entonces que habíamos pasado, si voy a la accesión, que fue lo último que vimos, y dijimos que es un modo de adquirir, por aquí nos quedamos, que es el modo de adquirir la propiedad por el que el dueño de una cosa principal adquiere la propiedad de la cosa accesoria que se une de un modo inseparable. Y luego nos tocaría, aquí es de donde empieza nuestra clase de esta tarde-noche, con el punto la entrega o tradición. La tradición sería entonces el modo más ordinario de adquirir la propiedad y fue considerado un modo jus gentium porque era una institución que encontraron los romanos entre las sociedades que conquistaron, pero que la adaptaron ellos a su sistema para poder adquirir la propiedad civil. Lick, disculpe, ¿será que puede poner la anterior un segundito? ¿Cómo no? Ahí está. Gracias. Ahí Muchas gracias. estamos. Pues muy bien. Entonces, estábamos en esta... ¿Dónde estamos? Aquí. En la entrega o la tradición, porque les decía que había sido un modo que identificaron ellos, una institución propia de pueblos conquistados por los romanos, pero que la adaptaron al sistema jurídico de Roma para adquirir la propiedad civil. Cuando hablamos de la propiedad civil, recordar que bueno, aquí todavía no es propio que yo les diga recuerden, porque en realidad esas formas, esos tipos de propiedad todavía no los hemos visto, pero nos vamos a dar cuenta más adelante que los romanos clasificaron la propiedad atendiendo quién la poseía o la forma de haberla adquirido, y así la propiedad civil, por ejemplo, era exclusiva de los romanos. Había otra propiedad, por ejemplo, la propiedad pretoria, que era precisamente por un acto
de entrega de estos que vimos que hacían los magistrados, que era el pretor, por eso se llama pretoria. La propiedad se dividió entonces en varias clasificaciones. Ahorita yo traigo a colación eso porque sirve al decir esta aseveración que ven en el texto, sirve para adquirir la propiedad civil. Pues claro, los romanos adaptaron eso para que ellos pudieran registrar, adquirir la propiedad de las cosas, especialmente aquellas que eran nec mancipi, porque se acuestan que la res nec mancipi son todas las cosas que no pertenecen, la res nec mancipi son las cosas que no pertenecían a las actividades agropecuarias. En otras palabras, todo lo que servía para la producción agropecuaria estaba considerado como cosas manchipi. Lo que no eran cosas manchipi, entonces eran necmanchipi, todo lo demás. Y así que la propiedad pretoria de las cosas manchipi que se ven aquí, cuando se dice la propiedad pretoria, es esa que te digo yo, que precisamente sirvió o se surgía de un acto de la potestad del pretor. No lo vamos a ver más adelante porque la tierra fue una de las cosas que a través de ese acto de el magistrado pretor se pudo adquirir, y esa propiedad pretoria que era, como te digo, basado en un acto de del magistrado pretor, fue la que dio origen a la institución que nosotros conocemos como usucapión. Lo vamos a ver más adelante. Aquí estamos introduciendo esto nada más. Así que la entrega o la tradición o tradicio es el modo de adquirir la propiedad, que consiste en que el adquiriente toma posesión de una cosa que es de otro con el consentimiento de éste. Puede hacerse mano a mano, pero en casos de entregar es simplemente dejar que el adquiriente tome posesión de la cosa, como sucede en los mercados donde se exponen las mercaderías al público. La tradición, entonces por eso a veces decimos cuya comercialización se verifica por la simple tradición. Por ejemplo, la simple tradición era dar, como dice aquí, mano a mano, y a la persona la entrega simplemente así por la mera tradición, no necesitaba ningún acto formal. Permítanme hacer una anotación que tengo aquí pendiente, solo que me pusieron un texto que tengo que contestar. Permítanme un segundito. Muy bien, aquí estamos. Luego con eso terminamos. Entonces volvamos, perdonen la interrupción. Estamos en la simple entrega, la simple traslación que se hace en un momento determinado, como sucede con los negocios. El negocio jurídico
es lo que nosotros entendemos cuando hay un negocio jurídico, una compraventa, por ejemplo, que se hace por la simple tradición. Uno entrega un bien contra una contraprestación que es en dinero o en especie, pero la tradición es la simple entrega. Dicho esto, es lo que tenemos, que la sola entrega no implica la adquisición de la propiedad, porque se puede entregar una cosa a otra persona con otra finalidad. Por ejemplo, para que la guarde, para que la repare, para que la utilice, ¿sí? Y que después la devuelva. Entonces, lo que determina es, lo que es importante es esto siguiente, que para que la entrega conduzca a la adquisición de la propiedad, es preciso que exista una causa que lo justifique. Esto porque estamos hablando del derecho romano y este es el principio general. Esa justa causa o esa causa justa, si se da la entrega, pero falta una justa causa para adquirir la propiedad, quien la recibe solo adquiere la posesión de la cosa. En derecho romano ese fue el principio. Entonces quiere decir que debe existir lo que nosotros conoceríamos en nuestra, así fue como evolucionó con las sociedades y el tiempo, que esa justa causa se llegó a conocer como un justo título, que es lo que a veces, digamos, en el derecho guatemalteco, en el derecho civil guatemalteco, eh, para justificar la posesión de un bien, así me recuerdo que pasa, debe haber un justo título, cuando se dice para poder iniciar un proceso de usucapión y ese justo es precisamente esa causa lo que aquí se refiere. Vamos a verlo enseguida. Así tendríamos que las justas causas que ellos clasificaron o que pudieron denominar son las siguientes. Para esos efectos de justificar la adquisición de la propiedad, entonces surgió como justa causa el préstamo, que es cedere, que implica el préstamo dar una cantidad de cosa genérica, principalmente dinero, para que quien la reciba adquiera la propiedad y devuelva una cantidad igual del mismo género. Pues lo que están dando es el préstamo, pero como es una cosa generalmente dinero, entonces prestar, pues eso lo podemos entender nosotros perfectamente. El préstamo era al principio, evidentemente ahí cuando uno habla de un préstamo, no implica necesariamente que sea con intereses como después se concibió. Es como cuando tú le haces un favor a un hermano que te dice, hermano, préstame. No le vas a cobrar intereses porque es de ese tipo de préstamos, ¿verdad? Por eso se dice que adquiere la propiedad, porque claro que tú le das el dinero en préstamo y ese dinero, aunque sea prestado, pero es de él, porque ya se lo prestaste. Entonces, por eso es que la persona a quien se la prestaste lo puede gastar. La cosa es que después te debe devolver a ti una misma cantidad. Por eso vemos aquí la condición, una cantidad igual del mismo género. Esa sería la situación. Así entendemos que ese es el préstamo. Lo que pasa es que después ya se dieron otras variantes del préstamo, porque claro que había gente que prestaba y ¿cómo me va a pagar después? ¿Cómo puedo asegurarme que me lo vas a pagar? ¿Verdad? Eso es porque alguien que te preste una pasta sin que haya una seguridad, creo que eso solo los padres lo hacen con uno. Tú dice, o padre, o papá, o como tú le digas, o mamá.
mire, présteme un dinerito, se lo pago después. No solo los padres hacen eso, porque después nadie, a menos que tenga algo para ganar, que tenga una seguridad de que después se lo vas a vender. Y entonces, claro que las sociedades fueron generando formas para asegurarse el pago de los préstamos y entonces ya surgieron esos pagos con garantía. Y que esas garantías, ¿garantía de qué? Garantía de que si no me devolvía el mismo género, lo mismo que, entonces me quedaba con la garantía, que podía ser prendaria, si eran bienes muebles, o hipotecaria, si eran bienes inmuebles. Pero el préstamo fue la primera causa que justificaba la adquisición de la propiedad. Ahí estamos entonces con eso. Luego tendríamos el pago, porque el pago, solvere le llamaban ellos, implica que el acreedor adquiere la propiedad de la cantidad que se le entrega. Claro, efectivamente, aquel que había prestado se constituyó un acreedor. ¿De dónde tiene ahora dinero? Pues porque me pagaron lo que yo presté anteriormente. Y entonces esa es la justa causa. Mire usted, le dicen los bancos a las personas ahora, justifique el dinero que está depositando. Entonces, pues ahí tiene que justificar. Mira, aquí está el pagaré ya pagado. Aquí me pagó mi acreedor esto. Yo a él le devolví el título, pero que esté el acuse de recibo del pagaré. Eso debería ser suficiente. Muy bien, entonces ya vemos que causas que justifican la tradición o la tradición serían el préstamo, el pago, la compra, que es la entrega para que el comprador posea como propietario, ¿verdad? Así, efectivamente, ¿de dónde sacó esa cuestión? Pues la compré y ahí está. Mm, correcto. Ahora, la donación, que implica dar la propiedad sin contraprestación. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sería que el donatario es de la persona que recibe? Justificaría la propiedad con que pues me la donaron entre vivos, porque tal vez la donación no había fallecido, o caso de que fuera una donación simple, pura, de alguien que no tiene nada que ver con uno, pero que se le ha antojado, se ha empeñado en donarme algo. ¿Cómo es donado? Sí, o sea, como que me lo regaló, ¿verdad? Pero eso es porque no le he dado yo una contraprestación. Y tendríamos por último la dote, que implicaba la propiedad de los bienes que se daban a la mujer, ¿verdad? Dar la propiedad de los bienes a la mujer, la dote. Y de esa manera, pues se podía justificar una mujer tener alguna propiedad. ¿De dónde sacó todos sus bienes? Fue la dote. En el momento en que se pedía el compromiso, que se iban a casar, había que dar una dote y entonces, o sea, evidentemente era en función de las posibilidades de la prenda que también se llevaba el señor, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos las justas causas de la tradición. ¿Qué son estas justas causas? Para justificar la propiedad fue la clasificación. Dejamos allí y pasamos a nuestra siguiente. Pues si es que aquí ya no tengo lo que seguía, mira, la tradición. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es que les voy a dejar de presentar un segundito en lo que monto la continuación de nuestro punto. Y denme unos minutitos, ya les comparto lo que sigue.
Muy bien. Entonces, aquí estoy de regreso. Ya ubiqué cómo es que está la situación. Les vuelvo a compartir mi escritorio para que tomemos nota de las diapositivas. Lo que pasa es que estas que ahorita les voy a compartir no me quedaron muy bonitas porque mucho contenido y sí me interesaba, por supuesto, avanzar en darles un poquito más de contenido, aunque los conceptos que nosotros veamos sean básicamente relativos a los puntos de los bienes, la propiedad, la adquisición de la propiedad, que es lo que hemos venido desarrollando. En esta que acabamos de ver, hemos visto las formas de adquirir la propiedad, ¿verdad? Empezamos, recuerdan ustedes, con este tema, la adquisición de la propiedad. Estas son las formas de adquirirla, pero aunque pudimos ver lo que en este tema de la propiedad sobre una cosa es un derecho que se adquiere de conformidad con el ordenamiento jurídico, tendríamos ahora nosotros para poder complementar nuestras nociones, nuestro conocimiento con relación a este tema, que ir a encontrar qué es la propiedad propiamente dicha. Porque aquí solo vemos que es un derecho que se adquiere de conformidad con el ordenamiento jurídico. Vimos en la legislación guatemalteca que la propiedad únicamente se define como el derecho de disponer y de gozar de los bienes, y la palabra ahí está bien utilizada, dentro de los límites y con la observancia de las leyes. ¿Eh? Es básicamente lo que nos dice aquí en los libros de derecho romano. Pero no se define propiamente que la denominación o el concepto de propiedad. Eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, para que no quede así
en lo difuso y en poder encontrar, poder complementar nuestro conocimiento. Eso lo tendríamos aquí. Y entonces vamos, si ustedes me lo permiten, por confirmar, porque ya ves que como no toca los botones y botones, sí se ve, sí estoy presentando. Aquí estoy presentando la Sí, propuesta. licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí tenemos ya un concepto que sí define, sí nos aclara lo que se ha de entender por propiedad. Y así vemos que los romanos no tuvieron una definición general porque veían que cada cosa, según su naturaleza, rendía un aprovechamiento distinto a su propietario. Por ejemplo, uno es el aprovechamiento que da el dinero, otro el que puede dar un esclavo, otro es el aprovechamiento que da una finca rústica, y de ahí que ese contenido de la propiedad cambiaba para ellos en atención a las. Pero vamos a ver entonces que para indicar lo que nosotros podemos. Miren, no sé si les dio tiempo como tenía bastantes líneas, si quieren se los dejo un poquito más, no sé si ahí están. Pero en realidad por sí mismo no explica mucho, solo es para introducir el tema de cuál es el concepto de la propiedad. Ellos tenían diferentes porque según su naturaleza se aplicaban. Y entonces para indicar lo que nosotros hoy llamamos propiedad, los juristas romanos utilizaron la palabra dominio o dominium, que es señorío, que indica el poder que tiene la persona sobre una cosa. Y entonces ahí sí, ya les podría yo decir que uno debería de entender que independientemente de cuál fuera el género, de si era un esclavo, si era un bien inmueble o si era dinero, el que tenía el dominio, ese era el que podía disponer de la cosa, era el que tenía el bien. Y entonces nosotros podemos comprender por qué ahora en los registros, los registros me refiero al registro de la propiedad, vas a ver tú que en los libros, pues antes realmente eran libros físicos que tenían folios y que cuando los abrías veías tú que había uno que decía dominio. Y ahí en el dominio ponían el nombre del que era efectivamente el propietario de la finca. Y así se pone. En las razones registrales, aunque ahora son electrónicas, todavía se pone dominio y se pone finca tal y tal y tal y tal, y ahí ponen la razón. Porque sigue siendo esto lo que indica el señorío, el poder de la persona sobre una cosa, sobre, diríamos, ya utilizando la palabra, sobre su bien. Entonces, así ellos se aclaran en los libros de derecho romano, que es dueño de una cosa aquel que tiene el poder jurídicamente reconocido de recuperarla de cualquier otra persona que la posea. Y ese derecho de recuperarla de cualquiera otra persona, como está jurídicamente reconocido, entonces es oponible contra la humanidad, contra todo el mundo. Por eso se dice que el derecho de propiedad, eso lo dicen ya los textos, lo dice la doctrina civil, la propiedad es un derecho erga omnes, oponible quiere decir contra todos. Entonces, por esto, porque tiene el derecho de recuperarla contra todos, de oponerse contra aquel que la quiera ilegítimamente poseer, quien lo quiera despojar de su propiedad a uno tiene el derecho
jurídicamente reconocido, el dominio, la propiedad, diríamos ahora. Entonces, decimos que es el derecho de recuperar una cosa de cualquier persona que lo posea. Es precisamente esa posibilidad de recuperar la cosa la que implica que el propietario también pueda aprovecharse de su bien, de lo que la cosa produce. Y es lo que hace que uno, bueno, lo que sí le puedan reclamar son algunas limitaciones en cuanto a los usos, ¿verdad? Porque ya vemos. Y tendríamos ahora, explicado lo anterior, esto del dominio. Entonces queda claro que es quien tiene el dominio, es el que tiene el poder del bien, el que tiene bajo su señorío la cosa, y por eso esa cosa pues ya es un bien de él. Que el derecho de propiedad actualmente sabemos que es oponible erga omnes, quiere decir contra toda la humanidad. Si tú eres propietario, puedes tratar de recuperar tu propiedad de cualquiera que te la esté tratando de usurpar, de que ilegítimamente poseerla, etcétera. El derecho romano hizo estas clasificaciones acerca del derecho o de los tipos de propiedad. Así quedó plasmado que la propiedad característica de los ciudadanos romanos es la propiedad civil, que como ya dijimos, lo que ellos reconocían como dominio, el que tenía el dominio. Esa es pregunta de examen. ¿De quiénes pueden tener propiedad civil? En el derecho romano, solo los ciudadanos romanos. Por eso era que el derecho es de los romanos, el jus civili, que era de los romanos. Existía ese otro jus gentium, que ya sabes tú que era para otra gente, y precisamente porque habían otras instituciones que ellos encontraron en otros pueblos, las que les pareció a los romanos que se podían asimilar a su ordenamiento jurídico, claro que las tomaron. Y así, claro está que eh, vamos a ver nosotros, por ejemplo, la propiedad pretoria, que fue una adaptación del jus gentium, para poderle dar a los romanos una propiedad a través de la declaración de un magistrado que era el pretor. Eso lo vamos a ver en breve. Pero esta es la propiedad civil. Esa es exclusiva del pueblo romano, era exclusiva de los ciudadanos romanos. Y estaba, pues se defendía a través de una acción reivindicatoria. Ya hemos pasado todo ese tema de que el derecho romano lo que contenía eran acciones para protegerse, ¿verdad? Entonces, a través de la acción reivindicatoria que estaba ahí plasmada, precisamente no hay que ser genio para ver que es reivindicar la propiedad, es volver a tenerla a mi nombre, poderla recuperar de aquel que la detentaba ilegítimamente. Por eso esa acción estaba garantizada. Si ustedes ven en el examen final, a través de qué acción se interpone para poder recuperar la propiedad. O si yo pongo un caso, por ejemplo, de que el ciudadano A eh, ve que su finca, su parcela es usurpada o está por otras personas, ¿qué acción recurre para tratarla de recuperar? Lo que ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional una acción. ¿Cuál acción ha recurrido el ciudadano A? Entonces ya saben ustedes que es la acción reivindicatoria. Pero te decía, hay otras pertenencias que están jurídicamente reconocidas por el derecho romano y que se defienden por otras acciones, porque como tenían diferentes tipos de, según fuera el género del bien, así tenían ellos propiedad civil. Mira, aquí ya dijimos que es propiedad civil.
Muy bien, la que podían tener el pueblo romano, pero están estas otras acciones. La propiedad peregrina, la propiedad provincial, la propiedad útil y, por último, la propiedad pretoria o bonitaria. Todas estas seguramente hay que aprenderlas. Vamos a ver las definiciones a continuación. Y hay que saber discriminarlas para poderlas identificar en el cuando nosotros vemos el caso de la propiedad pretoria o bonitaria, hay que saber que bonitaria no es que se denomine así porque haya sido bonita la propiedad, sino deviene eso de bonitaria es porque de buena fe, de ahí va a devenir que sea bonitaria porque tenía esa propiedad, una condición el pretor para poderla otorgar. Precisamente porque el pretor era el que otorgaba la propiedad, es que se denomina pretoria, y porque era de buena fe. Vamos a ver eso a continuación. Veamos entonces qué es la propiedad peregrina. Como al principio del curso nosotros nos dimos cuenta, es interesante y ahora ustedes lo comprenden muy bien porque aunque fuera un poquito tedioso al principio de nuestro curso, esa identificación de la integración que tenía el pueblo romano, porque nosotros ahora ya sabemos que habían peregrinos y que los peregrinos eran todos aquellos que tenían una cierta condición jurídica, una relación comercial con el pueblo romano. No eran romanos, pero podían tener acceso a casi todos los acciones o derechos que tenía un ciudadano romano, casi a todos. Les decía que esto de los peregrinos era casi como ser un residente legal en otro estado, que tienes permiso de trabajar, que tienes permiso de estudiar, que tienes permiso de vivir, de tener tus hijos, de hacer de todo, menos de votar, o sea, derechos políticos si no tiene uno, pero todos los demás derechos ciudadanos sí. Y entonces los peregrinos no podían adquirir la propiedad civil porque evidentemente ya te expliqué que la propiedad civil era exclusiva del ciudadano romano. Entonces, ¿cómo podía protegerse esa propiedad de los peregrinos si los peregrinos en realidad no eran peregrinos, no es que fueran ciudadanos romanos? Podían tener, porque evidentemente tenían recursos, podían hacerse de el dominio de algún bien. Entonces, ¿cómo se les podía proteger? Ya se inventa entonces el ordenamiento de los romanos, el ordenamiento jurídico romano, y entonces se protege esa propiedad a través de acciones. Ya vimos que la propiedad civil estaba protegida a través de la acción reivindicatoria. Como estos peregrinos iban a tener ahora propiedad, que va a ser precisamente denominada la propiedad peregrina, había que darles una especie de acción, solo que como no eran ciudadanos, realmente no se les podía hacer una acción propiamente dicha. Así que le dijeron, eran acciones como fingidas, por decir, con ficción. La situación es que la propiedad que se le daba a los peregrinos era similar a la propiedad que tenía un ciudadano romano. Así que de eso se puede decir que tienen propiedad peregrina, pues los peregrinos tenían derecho, ¿verdad? Licenciado, una consulta.
¿Sí? En este caso, la acción reivindicatoria que usted indicaba, ¿tiene alguna subdivisión? Ajá, la reivindicatoria, mira, sé que la acción reivindicatoria se puede oponer para contra cualquiera persona, pero hay una clasificación grande, ahorita no me recuerdo exactamente de las clasificaciones de todas las acciones, porque de hecho, mira, nosotros no entramos a ese punto de la clasificación de las acciones porque era extenso, vieras qué extenso es, pero no lo recuerdo en cuanto a la acción reivindicatoria. Ahorita sí hay subdivisiones, pero no, yo ahorita me atrevería a decir que no tiene subdivisión. La reivindicatoria es para recuperar la propiedad. Pero déjame revisarlo porque es muy comprometido que que dejarlo solo así. Tenemos nosotros clase cuando hasta el lunes. Sí, así es. El lunes, entonces te ofrezco ver las principales 5 acciones que son las que nos interesarían con respecto a los reclamos de la propiedad, porque hay unas que sirven para alegar, para reclamar, por ejemplo, el precio, si has comprado algo y te salió defectuoso, hay una subdivisión, pero no lo recuerdo ahorita propiamente. Déjame el lunes, te lo voy a aclarar. Tu pregunta es si había subdivisión de la acción reivindicatoria. Sí, así es, licenciado. Es que me genera duda, o sea, porque los romanos eran muy específicos en cada acción que anteponían, ¿verdad? O sea, lo clasificaban todo en una figura como acción. Por ello me generó la duda nada más. Fíjate que lo que pasa es que sí había una clasificación grandísima. Yo me recuerdo que en ese libro, en el libro de la doctora, yo me acuerdo particularmente el caso del libro de la doctora Sandoval, me parece que es. Sí, sí, Eh, Ella tiene, fíjate que casi todo un capítulo de la división de la clasificación de las acciones. Y ahí podríamos nosotros verlo, pero si la acción reivindicatoria tenía subdivisión, no creo que haya tenido la subdivisión, la acción reivindicatoria, pero que hay una clasificación extensa de eso sí, pero si hay subdivisión de esa acción, no creo. Hay diferentes acciones para reclamar. Por ejemplo, la propiedad se puede reclamar a través de esa acción reivindicatoria. Está la acción eh, reivindicatoria. Ay, mira, hay un montón de acciones cuando te tienes que reclamar por un bien que ha salido defectuoso, por la reparación de una cosa. Cada una de esas acciones, y lo que sí pasa es que sí se puede clasificar, fíjate, en una manera diferente, porque, por ejemplo, la acción reivindicatoria lo que atiende es al modo de, digamos, por su género o atendiendo al derecho del cual se desprende. Entonces, esa acción reivindicatoria es civil por el derecho que protege. Es, eh, es civil por el derecho que protege. Por ejemplo, si habláramos aquí de la acción peregrina, podría ser el derecho que la protege es el derecho, ¿cómo se llama? El derecho honorario. Y así se pueden ir haciendo las cosas, pero te lo voy a averiguar para el lunes. Aquí ya lo voy a dejar apuntado y el lunes retomamos ese tema acerca de la clasificación de las acciones. Al menos de estas que sirven para reclamar propiedad, ¿oíste? Gracias, licenciado. Para servirte. Pues gracias. Licenciado,
Sí. Sobre eso que estaban hablando de la reivindicatio, es la reivindicatoria, ¿verdad? Ujú. Era de las acciones sin REM, no. Ah, bueno, esa sí es una acción in rem porque Sin REM. recae Y es que sobre una cosa. yo tenía un cuadro que cabal la licenciada Sandoval nos puso y los clasificamos aquí el cuadro donde estaba. Bueno, la clasificación que hicimos en esa vez era la sin rem, en esa estaba la reivindicatio, vamos a ver, vindicatio servitutis. Ah, que son las herencias. Porque lo que sucede es que no es que se subdividan como la pregunta que me hacía el compañero, Compañeros, sino que se clasifican según su, digamos, exactamente, por clasificaciones. el derecho que protegen, por el derecho del que se originan, atendiendo ¿qué? El tiempo o en el tiempo. Así es como la cosa, ¿verdad? Y Sí, derecho, entonces lo que protegen. aquí como lo que protegen es la propiedad, entonces tiene, digamos, recae sobre cosas, entonces es en rem, por el derecho al Heredatis, que se origina, petitio. digamos Pero, que fuéramos por el derecho del que se originan, diríamos que es del derecho civil, ¿verdad? Y así es como se van clasificando, pero no es que se subdividan, sino que se clasifican se clasifican. atendiendo esas cuestiones. Pero se les voy a pasar un cuadrito mejor, porque eso sí lo tengo yo por ahí también, muy parecido a lo que me imagino que me tratas tú de describir que Sí, hicieron. es un cuadro bastante grande, licenciado, bastante enredado. Ahí fue donde muchos nos hicimos bolas realmente, porque aparte de que se exigía que lo habláramos en el latín, porque no en español, eh, a la hora de nosotros analizar el derecho ahí, como realmente no traíamos mayor estudio en derecho, muchos se quedaron en blanco. Pues, y como era casi solo, mira, ese es un capítulo horrible, de verdad, porque es un tema bien feo del derecho eso de las clasificaciones, porque es bien extenso. Y fácilmente se le va un capítulo, toda una unidad a uno solo clasificando acciones y después en realidad no tienen una aplicación práctica para uno, ¿verdad? Porque esa es la situación. Ahora la reivindicación, pues de eso sí hay que hablar, porque la reivindicación de la propiedad es una cosa que constantemente el derecho civil tiene, como las indemnizaciones y esas cosas, ¿verdad? Pero claro que por su, digamos, las acciones, por su, digamos, atendiendo al tiempo que duran o al que se extienden, se clasifican también en perpetuas, ¿verdad? Si no son perpetuas, entonces tienen plazo. Pero así es, no es que se subdividan las acciones, sino que se clasifican atendiendo diferentes criterios. Pero sí era un tema grande. Me estoy conectado porque aquí, Sí, esta es una presentación, licenciado. sí, ¿verdad? Yo oí como que se nos fue la... Pero entonces sigamos con la propiedad peregrina y vamos. Entonces te decíamos que los peregrinos pues tienen propiedad peregrina. ¿Quiénes son los que, si yo les pongo un problema, por ejemplo, de que fulanito de tal viene de la provincia o del pueblo de Judea y entonces adquirió en Roma o en tal provincia una propiedad? ¿Qué tipo de propiedad tendría? Como todo, recuerden ustedes que todo lo que Roma conquista, todo lo que ellos van dominando, lo adhieren a su imperio, a su estado romano, y por lo tanto cada nuevo pueblo es una nueva provincia. Y el dueño de todas las cosas es pues el pueblo romano, es de Roma, así que lo único que pueden tener cualquiera otra persona que no fuera romano, si tiene negocios o relaciones jurídicas con el Estado romano, serían
propiedad peregrina. Esos estamos. Por otro lado, existía la propiedad provincial de provincias, que era lo que les estaba relacionando. Todos los inmuebles, todas las extensiones de terrenos que existían en el Estado romano, que se extendió, ya ves que hablábamos en alguna oportunidad que llegó a ser Roma en su fase imperial tan grande, un poco más grande de lo que es ahora la Unión Europea. Entonces todo eso era propiedad del príncipe o del erario. Así que todos los que poseedores que por alguna razón tuvieran alguna, como no eran ciudadanos romanos, si no tenían una y vivían en un pedacito en cualquier provincia, por eso tenían que pagar los tributos, ¿verdad? Tenían que pagar tributos. ¿Por qué? Porque la tierra en donde vives es del príncipe, es de Roma. Y entonces esa propiedad, entre comillas, que tiene la gente que vive en las, son, ¿qué? Propiedades provinciales. Por eso, aquí dice, los particulares que los posean quedan defendidos por la jurisdicción del gobernador, que era los pretores mutuamente, por lo que cabe decir que tienen una propiedad provincial. ¿Quiénes? Todos los particulares que vivían en una determinada provincia, porque todo era del príncipe, ¿verdad? Entonces tenían que pagar un tributo y de ahí se entiende que todo mundo tenía que pagar tributos. Las provincias rendían sus tributos al Estado romano. Eso lo entendemos también nosotros por nuestras concepciones judeocristianas. Ahora nos recuerdan ustedes aquella cuestión que para la Semana Santa sale siempre en las películas del Via Crucis y de Jesús y todo eso, cuando dicen, pero ¿y a quién hay que pagarle? ¿A César o a Dios? Y se refieren a un tributo. Esos tributos no eran básicamente por eso. Ahora la gente que para poder vivir ahí tenía que pagar lo que sería su IUCI de ahora, pero al César o a Roma. Pues entonces ya vamos viendo que había propiedad civil, la del pueblo, la de los ciudadanos romanos, la propiedad peregrina, la propiedad de los peregrinos, y esta propiedad provincial que surgía de que los particulares tenían que pagar por su posesión un tributo al Estado romano, porque todos los inmuebles ubicados en las provincias y todo era Roma, eran propiedad del erario público. Entonces eso era la propiedad provincial y tendríamos ahora la propiedad útil. Esa propiedad útil se le daba a las personas que tenían una concesión a un plazo tan extenso que la verdad es que la esperanza de vida antes, quién sabe cuánto era tú, pero debió haber sido muy corta. Así que a los concesionarios de las tierras del Estado romano, si eran concesiones muy grandes, digamos de 10 años, por decir un número, entonces ese plazo ya era casi como decir, era un tipo de propiedad. Aunque era un arrendamiento, era una concesión, prácticamente le habían dado para toda su vida. La propiedad, si el sujeto suponte hubiera tenido unos 25 años y se la daban a unos 10, 15 años, era como que fuera su propiedad. Entonces, no era de él propiamente, pero la concesión prácticamente iba a abarcar casi toda su vida. Entonces se convertía en un tipo, se le dio en llamar, mejor dicho así. Por eso vemos aquí que se le calificó como propiedad útil. Era también una tipo, para proteger a la acción siempre va a ser reivindicatoria y se le denominó a ese tipo de propiedad útil a las concesiones
que se daban a muy largo plazo, ¿verdad? Y pudiera ser que coexistiera, como dice aquí, siempre con una propiedad directa del dueño, pero eso eran otros casos. La propiedad útil era una concesión entonces que se daba a muy largo plazo, y como prácticamente ese plazo comprendía la esperanza de vida del concesionario, entonces por eso se le denominó así. Entonces llevamos propiedad civil, propiedad peregrina, propiedad, ¿qué fue la otra que vimos? Provincial. 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 Y la propiedad útil esta, van 4, muchas gracias. Y tendríamos ahora la propiedad pretoria o bonitaria. Ya nos vamos figurando que la propiedad pretoria tomó su denominación de que era el pretor, era por una disposición del magistrado que la podía otorgar. Esta propiedad es la posesión civil. Ya vas viendo que si es civil es porque la iba a tener un romano. Pero date cuenta que es de buena fe, de donde va a salir esta denominación bonitaria, de buena fe, de bienes muebles o inmuebles, y que el pretor protegía a través de una acción publiciana. Es la acción publiciana. Ya vamos a ver que en ese libro de la doctora Sandoval está bien explicada la acción publiciana, y pues no se defendía entonces a través de una reivindicatio, sino que de la acción publiciana. Pero es interesante que esa propiedad pretoria llegó a denominarse así debido a que en principio quien la poseía debía llenar ciertos requisitos. Lo vamos a ver. El primero de ellos era que fuera de buena fe el poderla tener. Es decir, no había matado a alguien, no había engañado a una persona previamente, sino que se había sentado ahí. Veámoslo en este texto que lo describe, que esa acción el pretor la otorga al poseedor civil, que regularmente, si es poseedor civil, regularmente es un romano, por supuesto, y en cuya fórmula se finge que ha poseído el tiempo necesario para adquirir la propiedad por usucapión. Porque la usucapión, aquí viene la explicación, la usucapión es una institución del derecho romano a través de la cual las personas que poseían una propiedad de las que hemos visto nosotros que eran de aquellos bienes sin dueño, ¿verdad? Sí, la habían poseído pues de buena fe, pero por un plazo determinado. Y en este caso, lo que sucedió fue que muchas de las propiedades que eran, como ya vimos que todo le pertenecía al príncipe, todo le pertenecía al erario, las extensiones de inmuebles que podían existir también se podían dar de esa manera, aunque estuvieran en una provincia, y el pretor, que era el encargado de eso, pues presumían como que si hubiesen estado ya cumplida el transcurso del plazo que se estipulaba, y entonces les declaraba, les podía dar la propiedad al poseedor por usucapión, y entonces así tenerla. Aquí podemos ver que llegaría a tenerla excepto del propietario civil, quien podría oponerse porque, claro que si
el bien que se poseía tenía un propietario, no se iba a poder dar a través de esa. Por eso tendría que haber sido un bien que no tuviera un dueño. Y de esa suerte es que tiene que ser de buena fe también. Aquí dice porque quien ponía o ponerle la excepción por ser propietario, pero si éste le había entregado previamente la cosa al poseedor se superaba esa excepción o poniendo la réplica de cosa vendida o entregada. Les explico que esto opera como decir que un poseedor tuvo la propiedad, luego vine yo y dije tenerla y para poder justificar, bueno, pues no la ha tenido tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo la ha tenido? Tal vez yo recién la adquirí hace un mes, pero el poseedor de antes, el propietario civil de antes la había tenido mucho más tiempo. Entonces él me da su justa causa y yo puedo tomar como que se añada ese plazo que él ya había tenido la propiedad a lo que yo tengo. Y así podía yo poder adquirir la propiedad a través de ese método de la propiedad pretoria. Aquí vemos un poquito más aclarando que en estos casos el propietario civil hizo entrega de la cosa al poseedor civil cuando se puede hablar de una verdadera propiedad pretoria, eh, ya que el poseedor puede recuperar la cosa de cualquiera que la tenga, incluso el propietario antes, pero un propietario distinto al que la entró a tratar de poseer. En nuestra legislación, nosotros vamos a tener esto es lo mismo que habíamos visto el otro día, el contenido del derecho de propiedad. Si el bien contenido del aprovechamiento puede ser, este es el contenido del derecho de propiedad que nosotros ya lo habíamos visto en la otra presentación, la que estaba como en blanco y negro. Si bien el contenido del aprovechamiento que puede hacer el propietario varía según la naturaleza de la cosa, en términos generales, cabe afirmar que el derecho de propiedad contiene ¿qué quiere decir eso? Quiere decir los derechos de usar la cosa, de aprovechar sus frutos, disponer de ella y poseerla. Usarla, aprovechar sus frutos, disponer de ella y poseerla. Ese sería entonces el contenido del derecho de propiedad. ¿Cuál? Para los romanos era el derecho de usar la cosa, aprovechar sus frutos, disponer de ella y poseerla. Son 4 los que hacen el contenido del derecho de propiedad para los romanos. Serían estos: usarla, aprovechar sus frutos, disponer de ella y poseerla. Ese es lo que vamos, por si yo les preguntara o identifique o enumere el contenido o los derechos que contiene el derecho de propiedad. El contenido. Entonces el aprovechamiento sería usar la cosa, aprovechar sus frutos, disponer de ella, poseerla. Usar, aprovechar los frutos, disponer de ella, poseerla. Ese sería el contenido del derecho de propiedad. Y yo creo que nos vamos a quedar por aquí. Nos toca
Solo estaba apuntando que para el próximo lunes les quedo con eso para no dejarlo de ver, ¿verdad? Lo vamos a ver el lunes, lo de unas 3, 4 acciones para que podamos hacer una distinción de cómo es eso de la clasificación y no dejarlo así, aunque la clasificación de las acciones, eso podemos decir que es agua pasada, porque eso ya lo quedó atrás en el punto anterior. No lo quise yo, ¿cómo dije decirlo? Medirlo, incluirlo para su medición, por considerar precisamente que eso es uno de las causas que hacen que las personas no aprueben, no se interesen, que se desmotiven del estudio del derecho romano. Esas clasificaciones que resultan tan ociosas pueden ser muy buenas y todo eso, pero para poderlas compartir y poderlas aprender se necesita mucho tiempo y no tenemos el tiempo y el medio. La propiedad civil ya la habíamos mencionado antes, que es la que está protegida por la acción reivindicatoria, y por eso el propietario civil de una cosa es aquel que prevalece judicialmente con esta acción respecto de cualquier persona que la posea, y sabemos que la propiedad civil es exclusiva del pueblo romano. Nos vamos a quedar, les dejo esta acción, esta diapositiva aquí, con esta terminamos, y nosotros nos platicaríamos entonces el próximo lunes. Nos hablamos el lunes y terminamos entonces hoy con esto. Les mando un saludo, les deseo feliz noche. Pero una pregunta, licenciado, dispense. ¿Cómo no? Es que estaba buscando o estuvimos buscando las notas, las calificaciones, pero no. Ahí están, ahorita todavía, miren, qué buena pregunta, les voy a mostrar algo. Todavía, ahorita no se han desconectado, ¿verdad? Entonces, no se desconecten, miren, así les comparto mi escritorio y les voy a contestar con hechos para que no piensen que son mentiras. Miren, pues, ahí ven mi escritorio. Aquí entro yo a mi, ¿dónde lo tengo? Aquí tendría que ser. Esta es mi cuestión. Derecho. No, aquí está. Derecho cloud. Derecho cloud. ¿Por qué no me sale? Permítanme la jugada. Derecho. Cloud. Así. Facultad, aquí está. Permítanme, ¿por qué no entra esto? Bloquearse otra vez. Bueno, aquí estoy. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Como ven, este es mi usuario de profesor. Aquí está mi nombre y aquí está la carga académica que tengo. Entonces estamos en el segundo semestre. ¿Qué sección es esta? Es la sección Aquí hay una, la sección G. la G, licenciado. Entonces aquí está, miren. Yo ya tengo las notas. Aquí están todas las notas, ¿ven? Este es el segundo parcial. Aquí están todas. Lo que pueden ver, ahí están todas las notas ya pasadas. Y ya están grabadas. Lo que me hacía falta era darle aquí, ¿ve? Enviar a cartelera virtual. Entonces ahí ya las tienen. Espero yo, pues, porque aquí dice que ya las pasaron, ¿verdad? Miran. Y ya las tendrán ustedes en su dominio, no sé si inmediatamente o se actualiza eso dentro de algunas horas, pero para que vean que sí las trabajé. Incluso tengo de todas mis secciones ya trabajadas.
pero para que vean, y espero yo que puedan consultarlo despuesito. Cualquier comentario, pues ahí estamos a las órdenes, ¿sí? Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues para servirles, que pasen feliz noche, feliz descanso, entonces sí, que tengan, bueno, todavía les falta una clase, que lo siento. Pero nos vemos, pues, que yo les digo feliz descanso, pero espero pues que sea de provecho su próxima clase. Con permiso y Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Feliz Feliz noche, licenciado. feliz noche. noche.